grande empezaron ahora, así que es muy normal que dentro de 10 15 días empiecen a aparecer. Claro. Bueno, no sé si están eh, los participantes, si han vuelto. Quedan 5 minutos todavía, ¿eh? Ah, sí. Ya, Ari, Sí. 25 era. Ajá. ¿Qué dije? Y media. Sí, ahí Mauricio dice que sí, ahí tienen un control. Griselda, ¿qué es esta? Buen día. Buen día. Ahí mandé una foto de un ejemplo de Ovi Trampa que comentaba el señor, porque Ah, casualmente acá estoy haciendo ya terminó el miércoles, una capacitación sobre dengue que organiza la municipalidad, el sector de epidemiología y vigilancia. Y bueno, ellos como cierre nos regalaron un ejemplo un ejemplo de Ovi Trampa y nos explicaron cómo es el proceso y para trabajar con los estudiantes. qué bien, muy bien. Sí, ahora buen día. Ahora en la presentación vamos a ver lo que es, por ejemplo, el tipo de ovitrampas que utilizábamos en la zona nuestra, que realmente con esa ovitrampa de ahí salieron, es donde la hembra deposita los huevos, ¿no? Y después también hemos usado en algunos lugares larvitrampas, donde sabíamos que había este tipo de mosquitos, que bueno, eso no tengo la imagen, pero sí hemos trabajado con larvitrampas también. Así que bueno, después de la presentación lo vamos a ver eso. Muy bien. Bueno, a ver, avísenme quiénes están. A ver si me dicen estoy. Hola, Están, profe, yo estoy. están. Bueno, bueno, entonces, Estamos. bueno, muy bien. Entonces voy Soy profe. a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el licenciado Carlos Montero. Es licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo. Tiene una diplomatura en Gestión del Riesgo de Desastres. Es instructor en RCP, diplomado en instalaciones fijas contra incendios. Es instructor en primeros auxilios. Es, yo diría, un gran gestor, pero gestor en territorio, ¿no? Que no es lo mismo que ser un académico, es otro perfil. Y además, desde 2015 a diciembre del 2023 fue director de Protección Ciudadana y Medio Ambiente en Punta Alta, en mi localidad, cabecera de Coronel Rosales, y él nos va a contar un poco cómo es, cómo fue creciendo esta área dentro del municipio y qué actividades realizó. Y, y bueno, después va a dar una pequeña charla sobre residuos sólidos urbanos y otra sobre dengue, que sabemos que les interesa mucho a ustedes. Así que te damos la bienvenida, te agradecemos mucho que estés aquí, Carlos. Bueno, Diana, buenos días a todos los participantes. Espero que se encuentren bien. Sí, en principio, yo en su momento, en el año 2015, cuando asumió, en este caso, el intendente local, Mariano Ucet, me convocó para formar parte de lo que era Defensa Civil, ¿no? Bueno, entonces empezamos a trabajar como Defensa Civil. Y como defensa civil por ahí está ligada también el tema de ambiente. Los primeros trabajos que tuvimos en campo fueron donde derrame de combustible en accidentes, aparición de algunos animales en la localidad, control de derrames. Entonces empezamos a trabajar con el área de medio ambiente. En ese entonces había 3 empleados municipales que no tenían, no estaban a cargo de, estaban en la parte de servicio, pero bueno, no tenían una gran actividad.
Empezamos a trabajar en conjunto. Entonces, en el año 2016, viendo ya algunas problemáticas que tenía la ciudad en cuanto al tema del basural, tuvimos varios incendios en el basural. eh, Empecé a conversar con el intendente de tratar de unificar el área, digamos, y cambiar el nombre por Protección Ciudadana y Medio Ambiente, porque estaba todo relacionado con lo que tiene que ver con la protección, en definitiva, del ambiente. Bueno, empezamos a trabajar, unificamos el área y bueno, ahí ya empezamos a trabajar en varios proyectos, entre ellos el tema de la fumigación, que ya la gente estaba trabajando, pero realmente no tenían quizás los conocimientos, la maquinaria. Hicimos arreglar máquinas, trabajamos con máquinas termonebulizadoras y ultra bajo volumen, fuimos modificando. La termonebulizadora es una máquina que trabaja con gasoil, con temperatura, larga mucha cantidad de humo, pero convengamos también que ambientalmente es bastante contraproducente. Y después siempre está el tema de la fumigación. Es muy difícil dejar conforme a la comunidad que a través de los años lo que aprendimos es que el mosquito hay lluvia, grande lluvia, a los 7 8 días nace el mosquito y después tenemos 15 días de mosquitos. La fumigación hay que aclarar que no elimina completamente el mosquito. Toda la fumigación que nosotros hacemos, bajamos la cantidad, un porcentaje, pero es real también que matamos los predadores de los mosquitos, como son las libélulas, por ejemplo, y la contaminación, estas máquinas que yo mencioné, la termonebulizadora, despide gran cantidad de humo, residuos de gasol y es bastante contaminante. Entonces, a través de eso empezamos a trabajar, a cambiar la manera de fumigar, usar la máquina ultra bajo volumen que trabaja con agua. Trabajamos con un ingeniero agrónomo que nos hicimos curso también en desarrollo agrario, hicimos la capacitación para aplicadores, o sea, todos los chicos que fumigábamos teníamos el carnet de aplicador y teníamos la receta de un ingeniero agrónomo del producto que utilizábamos. Inclusive se rotaba, no se fumigaba siempre con el mismo. Tratábamos de hacer uno que trabajara sobre las larvas y sobre el mosquito adulto. Y bueno, y eso hicimos cronogramas. Tengo los cronogramas del año 2019 al 2023 que dejamos. Teníamos un cronograma y la idea era fumigar realmente cuando había una gran cantidad de mosquitos. No era fumigar por fumigar. Yo veo que hay ciudades que ya tienen el sistema de fumigar permanentemente y eso de acuerdo a gente que sabe, gente que estudió, gente muy conocedora del tema, no es del todo bueno. Porque reitero con esto, la fumigación mata un porcentaje mínimo de mosquitos, el porcentaje que agarra la nube, el resto del mosquito no lo mata. Entonces, por ahí los mosquitos son molestos 10 días, después baja automáticamente. A veces la gente nos decía, anda bien la fumigación, no, no anda bien. El tema es que el mosquito vive y muere después, no es que nosotros hacemos misterio. Lo que sí fue importante cuando aparecieron el tema del dengue, el mosquito Aedes, esa fumigación sí es importante, siguiendo el protocolo, porque también había un protocolo que, en el caso de que apareciera un mosquito en un sector Aedes, bueno, había que hacer todo un protocolo si había alguna persona infectada, desde ese punto, desde esa manzana, recorrer desde el domicilio toda la manzana completa, hacer fumigación puntual en los patios, en esos lugares, y después las 8 manzanas alrededores. Pero eso básicamente cuando había casos de dengue, ¿no? Cuando había casos de... Porque realmente el mosquito donde está, muchas veces la fumigación no llega a, a afectarlo, ¿no? Entonces, son procesos naturales que nos guste o no, no hay otra. Y hablábamos con el tema de la lluvia. Cuando hay grandes lluvias, la diferencia del mosquito Aedes con el mosquito común, el zancudo que le dicen,
es que ese se forma en charcos de agua de lluvia. ¿Tá? Entonces, hay mucha cantidad de agua y bueno, va a haber mucha cantidad de mosquitos. Ahí va a ser imposible poder controlar, porque deberíamos controlar las larvas con larvicidas, pero en todos los espejos de agua, que sería casi imposible. En cambio, el Aedes aegypti, en principio, porque después se fue adaptando, no ponía huevos la hembra en charcos de agua, lo pone sobre superficies. Por eso, de hecho, cuando veamos la presentación van a ver que se pone una paleta de madera, que es donde ponía los huevos. Y reitero con esto, nosotros hemos encontrado larvas de mosquito Aedes en un domicilio, en un comedor, en la zona céntrica, en un florero. ¿No? En un florero había larvas de mosquito Aedes. Como ese, después encontramos en una pileta que estaba en la sombra, que tenía muy poca agua, era un criadero tremendo, que eso lo encontramos a partir de las ovitrampas, donde encontramos los huevos. A partir de ahí empezamos a buscar dónde estaban las larvas, ¿no? Realmente, eso sí, ponen los huevos en la hembra de aegypti, en otros lugares, no pone en charcos de agua o en agua servida, ¿no? Eh, bueno, después trabajamos, como te estaba comentando, tuvimos el tema de la pandemia, tuvimos que trabajar, el área nuestra trabajó permanentemente con pandemia y todo, porque bueno, eh, tuvimos casos de gripe aviar también, hubo que trabajar con la gente de SENASA. También empezamos a ver, cuando nos hicimos cargo, había en el área gran cantidad de productos digamos, recipientes con veneno, ¿no? Con lo que se fumigaba. Entonces empezamos a interiorizarnos qué hacer con eso para no llevarlos al basural. Bueno, y ahí aprendimos también lo que es el CAT, que el CAT son centros de acopio transitorios. Empezamos a buscar, empezamos a trabajar con desarrollo agrario y para la zona nuestra, el CAT, que es el Centro de Acopio Transitorio, estaba en Pedro Luro, que es una localidad ubicada a unos 150 kilómetros al sur de Punta Alta. ¿Por qué? Porque ahí nosotros llevábamos los envases y nos daban un certificado de deposición final, que eso es lo que realmente nos importa a nosotros, para dejar en claro que los recipientes que usamos no los tiramos al basural, sino se hace la deposición final de acuerdo a la legislación vigente. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en el caso de los CAT desde el año 2020. Con el primer año tuvimos casi 600 envases, el segundo año 350, el 22 450 y el parcial del 2023 250 envases. Y así seguimos trabajando, después también estuvimos trabajando con las pilas, en algún momento había una ordenanza en Punta Alta que había depósitos de pilas en el municipio, en el edificio municipal, en el centro, y acá está un comercio que es la cooperativa obrera, tiene 3 sucursales y en cada sucursal tenía un depósito de pilas, donde la gente llevaba y realizaba la deposición de las pilas. En ese caso nosotros teníamos casi, no sé, casi una tonelada de pilas que quedaron sin hacer una deposición final. Empezamos a averiguar, bueno, empezamos a ver que había un tratamiento, pero vamos a ver ya cómo se hace el tratamiento. Y ubicamos el IPE, que es el relleno de seguridad en la zona nuestra, en Bahía Blanca, y a partir de ahí empezamos a llevar esos residuos a Bahía Blanca, que hay que hacer un tratamiento, y aparte de eso hay que pagarlo, ¿no? Eso lo pagaba la municipalidad. Y después lo mismo hicimos con el tóner, con las pilas, con el aceite vegetal usado. Con las cubiertas no llegamos porque las cubiertas tuvimos gente, chicos que estaban estudiando acá, hicieron un estudio de la cantidad de cubiertas que se generaban las gomerías, las casas que cambian cubiertas, que venden, y empezamos a averiguar cómo poder hacer una deposición final. Había una en Buenos Aires, pero era muy costoso por el viaje y empezamos a averiguar con la gente de Cementos Avellaneda, que realmente ellos los usan por el tema de los hornos. Y bueno, hicimos el contacto, estaba todo listo. En el momento que ya entregamos el gobierno, le pasamos la data a la gente que se hacía cargo del área. Pero bueno, realmente no sé cómo siguió, pero bueno, había ya
contacto para poder hacerlo. O sea, lo que voy que tratamos de que todos los residuos tengan una deposición final como corresponde. Para esto también formamos con los 135 municipios de la zona 6 de la provincia, mesas ambientales donde participábamos con diferentes localidades y ahí en conjunto aprendíamos, trabajamos mucho con la gente de Ser la Ventana, Bahía Blanca, Montehermoso, con el Dorrego, porque también el otro tema que teníamos nosotros, erradicar el basural, que era un problema que hoy lo tenemos todavía, y que mucha gente se cree que se puede erradicar de un día para otro. De hecho, particularmente el basural que tenemos nosotros estaba ubicado en un terreno que no tenía contrato. O sea, cuando iniciamos con la gente ambiental de la provincia para poder iniciar un cierre como corresponde del basural, ya el primer problema que teníamos era que no teníamos contrato de locación. Por lo tanto, hubo que hacer un trámite. Llevó tiempo, lo que aprendí también en política, que no se hace todo rápido, muchas veces requiere tiempo. Se logró esto, después se empezó con la gente de ambiente de la provincia, la planilla básica preliminar, es una planilla donde van todos los datos técnicos para iniciar el cierre. Esos datos técnicos van desde la cantidad de residuos que se generan, la cantidad de camiones compactadores que hay de residuos, la cantidad de viajes que se hacen, la cantidad de residuos en toneladas que se generan, la cantidad de gente que está afectada al área, bueno, una cantidad de temas. Y eso se inició básicamente el cierre técnico, había que hacer estudios de la napa de agua del sector del basural y eso se inició y estaba en el trámite. Bueno, no sé en qué situación estará hoy, pero también aprendí porque me preocupaba, porque la gente decía, hay una ley que está prohibida en los basurales a cielo abierto, pero contrariamente con lo que con la ley, tenemos de los 135 municipios, tenemos 110 casi hoy que realmente tienen basurales a cielo abierto. O sea, también veo que la ley está, pero a veces es muy difícil agarrar un cierre, cerrar el basural y qué hacer con los residuos. Hoy siempre se nos planteó a nosotros, trabajamos con la alternativa, vino gente de Necochea para poder buscar qué hacer con el basural y eran soluciones que eran muy costosas a lo que es el municipio, casi inalcanzable diría. Eh, lo único que se veía viable era comenzar, que se comenzó en el año 2016 con la compra de campanas para puntos limpios. Eso llevó casi un año, que también fuimos muy criticados, porque llevó un año tener las campanas hasta que la gente de prensa, gente del municipio se encargó de hacer una campaña de capacitación, concientización en todas las escuelas primarias y secundarias de la localidad. Eso llevó casi un año. Pero ¿qué fue? El resultado de eso fue que a partir del año 2018 más o menos, que se empezaron con las campanas, yo tengo más o menos ahora, pero uno ve en números cómo fueron creciendo las cantidades, contratos, o sea, se logró un contrato con una empresa de acá de Punta Alta que se iba a hacer cargo de las campanas. El primer año lo iba a hacer gratis y a partir del segundo año, por 3 años, iba a pagar un canon anual, que iba a ser trimestral, por esos residuos. O sea, pues también esta gente iba a lucrar con esos residuos, pero a nivel del municipio realmente era un negocio que alguien de afuera se encargue de la recolección de todos los papeles, vidrio, cartón, plástico, sin que el municipio ponga nada, ¿no? Lo único que puso las campanas, no tenía personal afectado, vehículos afectados. Así que bueno, eso siguió trabajando, estuvo trabajando, hoy bajó mucho porque por ahí esta empresa lo dejó, se sacaron algunos puntos limpios, porque también los puntos limpios no es todo color de rosa, había mucha gente que no respeta. Todos decimos que queremos una ciudad limpia, pero nos pasó con un vecino que criticaba porque había un punto limpio que tiraban residuos orgánicos y en una de las cámaras que pusimos el mismo vecino era el que arrojaba los residuos. Eh, bueno, después tuvimos el tema de ostras, tuvimos en Arroyo Pareja una invasión de ostras.
Para esto tuvimos muchas conversaciones con la gente de la universidad, capacitaciones, y realmente en ese entonces la gente buscaba, quería soluciones, y realmente ya en ese entonces, dicho por gente especialista en el tema, casi no hay la manera de combatirlas, solamente el predador que tiene natural son las estrellitas de mar, que particularmente no había muy poca cantidad. Y bueno, sería de hoy que cada vez hay más cantidad en la playa, hay sectores que casi no se pueden usar. Ha crecido porque hay en Pehuenco, hay en Punta Ancla, tenemos un balneario que está en la parte militar, que es todo de tierra, ¿no? Tiene de arena, y hemos encontrado que hoy se han adherido a pequeños elementos rocosos, ostras, y ya forman bancos de ostras. O sea, y desgraciadamente, por hablado con la gente de la universidad, especialistas, esto va en aumento. Esto fue un emprendimiento que inició en Los Pocitos, en la zona de San Blas, con criadero de ostras, fueron abandonadas y bueno, las tenemos acá hoy en Arroyo Pareja y está haciéndose para lo que son las playas de Pehuenco y Montehermoso. Bueno, después tuvimos también, tuvimos trabajo con el tema de animales, han aparecido, por ejemplo, tuvimos un caso de un puma que apareció dentro de una casa. Hubo que empezar a trabajar y aprendimos que hay protocolos también con el tema del puma, cada vez más habitual. Hoy ya es bastante habitual en la zona rural, inclusive hemos tenido 2 o 3 avistajes en zonas urbanas, y este que se metió en un taller mecánico en una casa. O sea, ahí tuvimos que trabajar en conjunto con Bahía Blanca, trabajamos nosotros en la parte ambiental, teníamos un veterinario que, bueno, trabajamos en conjunto, se hizo un procedimiento, hubo que atrapar el animal, después hay que liberarlo, hay que hacer una serie de estudios, de datos para poder eliminarlo. Y bueno, ahí trabajamos también con la gente de provincia. Fueron cosas que se nos fueron apareciendo. Después tuvimos el tema, por el tema ambiental, el tema de la pirotecnia también, que es un problema grande, que nos costó muchísimo, pero gracias a Dios, a nivel ya local, ha bajado muchísimo el uso de la pirotecnia. Después, tema ambiental, dependíamos del ruido molesto, mucha gente con el tema de ruido molestos, o sea, trabajamos con eso también. Y después trabajamos con la parte aparte de las campanas. La idea nuestra cuando fue el tema de las campanas era reducir el volumen de residuos que iba al basural. Ahí en la presentación vamos a tener medianamente cómo se compone el residuo, 1 kilo de residuo, qué porcentaje tiene de cada uno, ¿no? Y ahí vimos también que hay residuos que se tiran, que realmente son. Pero en que Hay residuos que son compostables, así que bueno, también hicimos curso, particularmente en el INTI, en el INTA, perdón, hicimos un curso de compostaje. También en Bahía Blanca hicimos un curso con compostaje con lombrices californiana, que es el día de hoy que yo todavía las tengo. Hemos hecho talleres, hemos hecho capacitaciones de separación de residuos en las escuelas, en los jardines, talleres de compostaje, tanto al personal municipal. Lo que es el hogar de adultos mayores acá en Punta Alta, colocamos una compostera también, que era controlada por personal del área. Y en la parte del hospital también había un sector que se dedicaba al tema de compostaje, así que hicimos composteras con un modelo que nos dio gente de Bahía Blanca. Y bueno, y las tuvimos hasta el día que nos dejamos, se iban controlando, teníamos chequeo y dábamos las capacitaciones en todos los ámbitos municipales, ¿no? Y en las secuelas realmente se veía cómo se iba anteriorizando, o sea, al principio éramos muy criticados por el basural, entonces le hicimos realmente ver que la idea era eliminar el basural. Dejamos números concretos de los residuos que se redujeron, o sea que no iban al basural, desde contaminantes hasta residuos orgánicos. Mucha gente, esta empresa Ecopunta Reciclados, que fue la que trabajó al principio,
empezó a hacer ruta verde, o sea, pasaba por los domicilios directamente y la gente empezó a hacer separación en origen y realmente la empresa creció mucho. Después desconozco los problemas que tuvo, ¿no? Nosotros, creo que hace 2 años o un año la empresa ya dejó de trabajar en esto. Pero bueno, eso es básicamente, en líneas Gestión, generales, la la gestión. gestión, claro, que nos tocó, realmente, si bien yo tenía nociones, había gente, eh, teníamos uno de los chicos que estaba en el área, estaba estudiando licenciatura ambiental, la verdad que aprendimos todo, los chicos que estuvieron ahí, de hecho uno de los chicos donó un microscopio porque nos gustaba tanto que empezamos a ver el tema de los huevos de la Aedes y bueno, vamos a ver en la presentación que llegamos a identificar y a tener huevos de Aedes. La verdad que bueno, hemos hecho trabajo y gente que todos los chicos se han preocupado y se han profesionalizado porque de hecho este chico terminó la carrera y bueno, para el bien de la ciudad, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé si querés, si hay alguna Sí, pregunta que tengan. y yo digo, Es, no sé si quieren hacer alguna pregunta ahora o después de la presentación PowerPoint. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta? Yo quiero hacer una consulta. Estuve leyendo que ahora se trabaja mucho con mosquitos híbridos. ¿Ustedes llegaron a trabajar con eso con respecto a la Aedes? perdón, con mosquitos. Híbridos. Híbridos. No, 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 sí, eso salió, te digo, bueno, cuando nosotros entregamos en el año 2023, ya había algunos proyectos en Brasil, pero no eran de híbridos, algunos tratamientos para inocular mosquitos aedes machos para tratar de, digamos, de combatir la enfermedad, pero no lo llegamos a trabajar. Sé que ahora se está trabajando en eso, porque reitero, por ahí estamos en un grupo de gente de la zona, de las localidades vecinas, y sí, sí, estamos hablando, pero nosotros no hemos trabajado con los mosquitos híbridos. Yo diría que Bueno, hagas tu presentación y seguramente después va a haber más preguntas o las pueden ir incorporando al chat y yo las voy sistematizando. bueno, empezamos con la parte de medio ambiente, de 3R, digamos, Sí, ¿eh? Bueno, acá empezamos el taller de 3R, en su momento era reducir, reutilizar y reciclar. Básicamente hablamos del desarrollo sostenible, que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Y acá lo que hablábamos de lo que empezamos a ver cómo se componía un kilo de residuos, y acá lo llamativo que el 50% es de origen orgánico, que podía tranquilamente compostarse, el otro 25% que sí es sobre envases y pañales, que esos son desechos que no tienen posible de reciclar. Y después teníamos el otro 25% que era papel, cartón, plásticos, metal y vidrio. O sea, la idea nuestra en principio era empezar a trabajar sobre el 75% de cada kilo de residuos, que de hecho no lo logramos todo, pero bueno, sí logramos una cantidad muy importante en volumen y lo notamos en la cantidad de viajes que hacían los camiones recolectores al basural. Bueno, después el porcentaje de residuos en la Argentina, estos son datos a nivel de Argentina, diferentes porcentajes que hay. Esto estamos hablando de datos de Argentina, en ese momento, ¿no? Después, bueno, lo que es la economía circular, que esto va desde el diseño, producción, reelaboración, distribución, consumo, reutilización, perdón, reparación, recogida, reciclado. Acá nosotros hablamos con muchos comerciantes, porque, por ejemplo, uno de los casos que veíamos, la persona que
que vendía fiambre o que vendía la cantidad de bolsitas que se generaba, la cantidad de papeles. En algún momento eso no tenía mucho costo y bueno, era tremendo lo que se consumía y lo que se tiraba, ¿no? Residuos sólidos urbanos, residuos o desechos son aquellas sustancias o objetos que son descartados en forma permanente porque los produce. Por considerarlo sin utilidad ni provecho, pues ser útil en otro marco para otro actor. De hecho, acá nosotros, cuando hicimos recorrida en algunas localidades vecinas, empezamos a ver cómo los recolectores le daban un valor muy importante, por ejemplo, a los recipientes de desodorante. Para nosotros valía lo mismo que la basura, que tiramos todo igual, ¿no? Para ellos el recipiente, el envase del desodorante vacío tiene un costo adicional, el papel blanco tenía otro costo adicional, realmente uno empieza a darse cuenta del valor que tiene a veces la basura, ¿no? Bueno, después las reglas, las tres R que en algún momento se agregó una de reparar, era reducir, reutilizar y reciclar. Cómo reducir, elegir siempre productos con la menor cantidad de embalajes innecesario y los que utilicen materiales reciclados, reducir los productos como el papel aluminio, las bandejas de plástico, los envases de Tetrabric. Bueno, acá me olvidé en Torkins, hay una empresa que no llegamos a juntar, había que juntar mucha cantidad de envases de Tetrabric, pero si uno juntaba una determinada cantidad, y lo llevaba, este lugar entregaba chapas eh, confeccionadas con envase Tetrabric. Evitar la utilización de bolsas de plásticos, en el caso de Punta Alta hay una ordenanza. Comprar, también hacíamos controles en los comercios, comprar productos que utilicen materiales reutilizables o reciclables, impulsar los procesos que no utilicen productos tóxicos, por ejemplo, papel que no esté blanqueado con cloro, reducir el uso de PVC, envases, embalajes, objetos de construcción, un material que genera serios problemas ambientales. La ordenanza 3379, que es la que les comentaba, prohíbe en el ámbito del partido la prohibición al público en todo local comercial de bolsas o recipientes de polietileno tipo camisetas o similares, aún aquellos que se indican como biodegradables u oxio-biodegradables, promoviendo la minimización del impacto ambiental. Estos hicimos controles y bueno, logramos reducir, pero bueno, hoy todavía sigue habiendo gente que utiliza bolsas de polietileno que dicen biodegradables, pero que no son tan biodegradables. ¿Cómo reutilizar? Utilizar envases de vidrio retornables. Al usar el papel para escribir o imprimir, aprovechar las dos caras. En el municipio nosotros esto lo logramos, realmente había mucha cantidad de papel que se tiraba y se empezó en la mayoría de las oficinas que no se podían, utilizar el papel para anotadores, para diferentes usos que se le podían volver a dar. Hacer pequeños blogs con las horas de papel, en lo posible usar pilas recargables. Bueno, ¿cómo reciclar? Esto realmente hicimos mucha capacitación, hemos logrado que mucha gente al día de hoy sigan y con la separación en sus hogares, plásticos, lata, papel, cartón y vidrio. Antes de depositarlo, nosotros lo que hicimos al principio era punto limpio. El punto limpio era llevar el cartón o el plástico limpio, porque ese plástico limpio, el cartón limpio, tiene otro costo que el cartón que salen, por ejemplo, en las plantas de separación en los lugares donde tienen plantas, que está el cartón sucio. Esta es la idea en su momento, era que el cartón fuera limpio, que los primeros años realmente lo hemos logrado y quien lo comercializaba lograba un precio mayor al del cartón común, ¿no? Eh, Mucha gente de Punta Alta, al principio, en los primeros años, que tenía la cultura
de reciclar, iba a Bahía Blanca a llevar esto. Había un lugar, un hipermercado, que tenía lugares donde Bahía Blanca recepcionaba y una vez por semana lo llevaba. Bueno, esta gente llevaba a Bahía, después ya empezó a realizarlo acá en Punta Alta. ¿Cómo serían las operaciones del reciclado? La recolección, selección de materia prima y limpieza, proceso de recuperación de la materia prima para fabricar el producto y el mercado de clientes que compren el producto. Y bueno, reciclado permite volver a introducir los distintos materiales en los ciclos de la producción, ahorrando materias primas y disminuyendo la cantidad de residuos que van a parar a la disposición final. Las campanas que nosotros empezamos a trabajar eran tres: amarilla, verde y azul. Las amarillas eran botellas plásticas, tetabric, bolsas, envoltorios, envases de productos de limpieza. La verde era botella de vidrio, frascos de mermelada, cosméticos, perfumes, siempre de vidrio. Y la azul era papel, cartón. La empresa que comenzó con la recolección, las primeras, a partir del año 2018, comercializaba el papel, el plástico y el vidrio en Bahía Blanca. El vidrio le pagaba muy poco, y el plástico y cartón, lógicamente, no era tampoco una gran cosa que le pagaban. Ya en el segundo año fue creciendo el volumen y al tercer año ya mandaba camiones completos al norte, donde el precio era casi el doble de lo que le daban acá en Bahía. Yo calculo que estimativamente por mes andaba, calculo que en 8 toneladas por ejemplo, que me acuerde, de plástico por mes. Y en vidrio, al municipio le tuvimos que dar un sector para que pudiera acopiar el vidrio, porque las botellas las acopiaban y después las rompían todas y las vendían al norte. También mandaban camiones completos. Realmente creció mucho esta persona con la comercialización. Bueno, y acá es donde estaban distribuidos en los puntos limpios o puntos verdes, estaban distribuidos estratégicamente en toda la ciudad para que la gente tuviera acceso a los mismos, ¿eh? Esto fue al principio, porque después en el futuro, ya cuando esta empresa generó la ruta verde, a mucha gente iba y lo retiraba de la casa. También tuvimos en Pehuenco, que es una localidad balnearia que tenemos, que está a 75 kilómetros, habíamos empezado con 2 puntos limpios y después terminamos con 7 puntos limpios en Pehuenco. Y después tenemos otra localidad que es Bajondo, que es una zona rural, que tiene 150 habitantes, 200. Ahí también colocamos 2 puntos limpios. Villaria, que tiene alrededor de 1000 habitantes, también colocamos 2 puntos limpios. Y Villa del Mar, otra localidad de acá del partido, también colocamos 2 puntos limpios. Y esta empresa se encargaba de la recolección por todos los puntos limpios. Teníamos días determinados, primero había empezado con 2 días en la semana, después se empezó con 3 y después terminó casi todos los días de semana, para haciendo la recolección en los diferentes sectores. Bueno, cómo ser amigables y responsables con el medio ambiente es separar en origen. También nos encontramos con otro de los problemas, el aceite vegetal usado. Así que hicimos contacto con una empresa de Buenos Aires y esta empresa de Buenos Aires se encargaba de pasar por los comercios que nosotros releváramos que tenía determinada cantidad de aceite vegetal usado y no iban digamos, no iban a parar a las cloacas, por llamar, como realmente iban, no al basural, sino que directamente esta empresa pasaba y lo llevaba y hacía este tratamiento. De hecho, lo importaban para la utilización del biodiesel, ¿eh? O sea, esto que se ve acá es el ciclo que hacen el aceite vegetal usado. Es que para el municipio no tenía costo porque esta empresa venía y lo recolectaba. Y nosotros sí pasaba por los comercios, pero para las casas de familia teníamos un acopio en el municipio que la gente podía llevarlo y bueno, por ejemplo, en el año 2020
casi 600 litros, la gente llevó en el año 2021, casi otro tanto, un poco menos, en el año 2022 400 litros se bajó, y en el año 2023, hasta el mes de noviembre, casi 500 litros la gente había llevado para hacer una deposición final del aceite vegetal usado y que sea reutilizado para, digamos, la utilización del biodiesel. Después también tenía mucho problema en el basural con residuos eléctricos y electrónicos, eh, en contacto con diferentes localidades. Hicimos un contacto con gente del Ministerio de Seguridad, hicimos un acta acuerdo con el entonces intendente y la persona encargada de la provincia, y no teníamos costo. La primera campaña que hicimos, que juntamos casi, no sé si fueron 600 kilos, sí tuvimos costo, tuvimos que mandarlo a Mar del Plata, que mayormente eran monitores de los viejos, televisores viejos, y eso tuvimos que mandarlo a Mar del Plata a cargo nuestro y pagarlo, no recuerdo en ese entonces cuánto pagamos. Con esta campaña RAES, que empezamos en el año 2019, el municipio solo tenía que hacer el transporte. Esto se llevaba a una cárcel de Olavarría, había 3 unidades penitenciarias de Olavarría, se llevaba, se hacía todo un- una nota previa, una vez que se juntaba la campaña, se pedía un día para llevarlo. Previamente hacíamos la campaña, se pesaba el camión vacío, después el camión lleno, y se hacía una carta de porte para llevar a la unidad penitenciaria. El camión salía a la mañana y a la tarde estaba de regreso. Hicimos campaña del 2019, del 2018, que juntamos 600 kilos, del 2019 al 2023, estimativamente por año, el primero 2019 9 toneladas, en el 2020 11 toneladas, 2021 11 toneladas y media, en el 2022 12 toneladas, y en el 2023, normalmente eran tres campañas por año, y en el 2023 hicimos dos y juntamos 10 toneladas. La campaña básicamente era a través de los medios de difusión. Poníamos un día en un playón que tenemos municipal, y ahí trabajamos durante todo el día para la recepción de los mismos. Y bueno, todo lo que se logra, que son en la cárcel, lo que hacen en los que están privados de la libertad, van desarmando todo, y así como estos son residuos, hay muchos componentes que se pueden comercializar. Y con eso desarmaban todo, por ejemplo, los, eh, los tubos viejos tienen cobre, mucha cantidad de cobre, entonces pues se venden, y con eso compraban mejoras para la unidad penitenciaria. Este es lo que le mencioné, el tema del encapsulado de pilas, ¿eh? No era solamente nosotros lo que hacíamos mensualmente, pasar por los centros donde estaban los puntos de acopio, lo traíamos al municipio, y bueno, había que empezar a colocarlos en tubos de PVC de 4 pulgadas, colocarlos con bentonita, o si no era bentonita, con cal, porque eso hacía inhibir reacciones que podían llegar a tener las pilas. De hecho, con esto en algún momento se empezaron, al principio, ¿qué hacer con las pilas? Se empezaron a hacer bancos, eso pasó en una localidad cercana. Entonces juntaban todas las pilas y le ponían cemento y hacían bancos. Con el tiempo fueron reaccionando esas pilas y esos bancos empezaron a romperse. Bueno, y a partir de ahí se empezó a ver que lo mejor es llevarlo al relleno de seguridad con un encapsulado de 1,20 m, con bentonita, y con tapas en los extremos. Eso también se paga, no es que lo recibe gratis. Realmente no se recicla, eso va al relleno de seguridad. Pero bueno, no queda en el basural o no queda en lugares donde son grandes contaminantes las pilas. Y bueno, ¿qué ocurre cuando no separamos, cuando separamos correctamente? Cuando separamos correctamente, minimizamos la generación,
maximizamos la reutilización, perdón, y el reciclado. Tecnologías de eliminación, tratamiento y disposición final ambientales adecuadas, ampliación del alcance de los servicios relacionados con los residuos, tecnología de producción limpia y consumo sustentable, investigación, experimentación, desarrollo e innovación tecnológica sobre el reciclado, abono orgánico y recuperación de energía, educación pública, participación con el apoyo de la comunidad y la gestión de los residuos. De hecho, hemos hecho talleres, hemos averiguado qué hacer, por ejemplo, con el tema de los residuos, desde en otros países que lo utilizan para generar energía. Por ejemplo, las cubiertas acá al principio decían poner una planta para el tratamiento, ¿no? Para, como tiene el SIAMSE en Buenos Aires, que ellos trabajan, desarman la cubierta, le sacan el alambre, con el caucho hacen el granulado para las canchas de fútbol 5. Y bueno, también había gente que planteaba por qué no hacíamos algo a nivel local. El tema es el siguiente, para hacer algo a nivel local, lo que siempre hay que tener en cuenta la cantidad de residuos que vamos a necesitar después. Porque SAMSE tiene porque recibe cubiertas de todo Buenos Aires y muchos sectores aledaños o provincias aledañas que llevan ahí. Porque después hay que hacer trabajar esas máquinas que requiere gran cantidad de neumáticos. Por eso acá habíamos hecho un relevamiento de la cantidad de neumáticos que íbamos a tener mensualmente en el partido. ¿Mm? Y bueno, ¿cuáles son los problemas que ocasionan los microbasurales a cielo abierto? Malos olores provocados por la descomposición de la materia orgánica, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, se puede originar incendios y explosiones, proliferación de vectores como ratas, insectos y otras especies transformadoras de enfermedades. En algunos casos hemos logrado con los vecinos de que microbasurales pasen a ser un lugar donde, en colaboración con la gente del municipio, del vivero que tenemos en Pehuncó, se le entregaban plantas, se le limpiaba ese microbasural y parte de los vecinos se encargaban después del mantenimiento y lo que en algún momento fue un microbasural pasó a ser un lugar donde había diferentes plantaciones. Bueno, después tuvimos el coronavirus. Con el coronavirus, bueno, tuvimos que trabajar en pandemia, se siguió trabajando con la recolección de residuos, se siguió trabajando con la fumigación, o sea, no fue impedimento. Lo que sí, acá bajó mucho la cantidad de residuos que la gente, el consumo, ¿no? Ahí bajó mucho. También tuvimos gente que se dedicaba, por ejemplo, a lo que llamaban eco botella o eco ladrillo, que básicamente era en una botella de litro y medio, 2 litros, rellenarla con papeles y después hacer paredes, hacer construcciones, eso realmente con el INTI. Nosotros hicimos averiguaciones y realmente esto no estaba permitido. Acá fue un caso de mala utilización porque habían comenzado con esto, lo dejaron abandonado, se prendió fuego bueno, que eso generó más residuos, ¿no? De hecho, esto después hubo que sacarlo. Eh, Responsabilidades como vecino, colocarlo siempre en el portarresiduos, aquí hay vamos a ver más adelante las ordenanzas que teníamos, utilizar bolsas resistentes de un peso determinado, no sacar los residuos con antelación mayor a 6 horas de recolección, no tirar con los residuos vidrio, materiales pesados de construcción, ramas, ni residuos especiales. En este caso, los residuos especiales había una recolección diferenciada. La bolsa de residuos no debe superar los 15 kilos o 30 kilos en comercio. Bueno, contaminación acústica, hay una ordenanza también. Responsabilidad como vecino, no arrojar aguas servidas a la vía pública, no incendiar residuos, mantener la limpieza de nuestros jardines y terrenos, no arrojar residuos a la vía pública y cuidar el agua y los recursos no renovables. Uso racional y eficiente de la energía. Estas son algunas de las ordenanzas que tenemos en el municipio. Aguas servidas, hay una ordenanza. Hay sectores acá realmente, hay barrios que no tienen cloacas.
Y hay gente que en las aguas hervidas, o para que no se llenen rápido pozos, lo tiran a la calle. Hemos tenido problemas con gente que tenía la napa muy alta y bueno, ya esa gente se la derivaba a la zona de obra, al área de obra, para ver el tema de usar biodigestores para evitar usar los pozos y que después eso se llene o que no lo pueden hacer por las napas. Convenio con los puntos limpios, las pilas, el convenio RAES, el plan BIO, que es el plan de aceite vegetal usado, que nosotros llamamos BIO, residuos sólidos urbanos, incineración de residuos. Había una ordenanza que estaba prohibido, tenía acá los bomberos, tienen mucho trabajo. Se han hecho multas por gente que quemaba los terrenos. No se puede quemar un terreno. Hay una manera de solicitarlo en el caso de que no quede otra, pero hay que informar a bomberos, hay que pedir autorización. Después se hizo también una ordenanza de cortafuegos en el municipio, la de ruido molesto, contenedores para aquella gente que está en el tema de obras. Terrenos y veredas en mal estado, se han hecho también, hemos recorrido toda la zona centro, o sea, todo el radio urbano de acá de la ciudad, se recorrió con inspectores intimando a los propietarios de vereda de buen estado en cuanto a la vereda y a lo que es el arbolado y plantas. La pirotecnia y los portas especiales que deben contar los comercios. Bueno, eso es lo que es la parte, digamos, de medio del reciclado, de ambiente. No sé si queda alguna pregunta. Acá tenemos algunas preguntas, Carlos. Sí, cómo no. Primero, felicitarte por la labor de todos esos años en territorio, ¿no? Que es una labor permanente, que es como una labor de bombero, porque estás permanentemente frente a los problemas más acuciantes. Eh, Hay una pregunta sobre los residuos hospitalarios, ¿cómo se tratan? Lo pregunta Carolina Figueroa. Esa es muy buena pregunta, no lo mencioné. Lo que tiene que ver con el hospital y con lugares donde se generan ese tipo de residuos, las salas médicas, hay un convenio con una empresa de Bahía Blanca, que es la que se encarga de venir. El hospital tiene un recinto que está adecuado con las normas legales vigentes, donde todo ese tipo de residuos queda ahí y semanalmente viene una empresa a retirarlo. Tuvimos en algún caso una denuncia de alguna... un centro donde, bueno, un consultorio médico que habían arrojado a la calle algunos residuos con restos de sangre, algunos algodones. En ese caso se los levantó, se los llevó al hospital, se le hizo el acta y la multa a la gente, ¿no? Nosotros hacíamos esas recorridas. Hemos encontrado también en un punto limpio una bolsa como con sangre. Por eso digo, la gente que trabajó en el área conmigo realmente muy trabajadora, han hecho cosas. Fuimos ubicando a ver quién era la persona que había utilizado esa bolsa, porque tenía un nombre. Llegamos a la persona, que era un enfermero, y bueno, se le hizo una multa y se le hizo la deposición final como que respondía, ¿no? Con este tipo de residuos. Después hay otra pregunta, ¿cuál es la deposición final de los tubos plásticos con las pilas? ¿La mezcla de las pilas con la cal genera algún tipo de gas tóxico? No, por eso, más que con la cal, empezamos con bentonita, porque había duda con la cal, por eso dije, principio hablaban de cal, nosotros empezamos con bentonita. Lo que decían de todas maneras, y esto es a prueba y error realmente, porque pasó con los bloques de cemento, la cal, la duda que había es que con el tiempo generaran algún tipo de reacción, por eso se empezó a utilizar la bentonita. Y el lugar de deposición final, yo lo aclaré, es un relleno de seguridad, ¿tá? No tiene ningún tratamiento, eso realmente es un lugar que está preparado para la recepción y recolección de residuos tóxicos. En este caso es un lugar habilitado en Bahía Blanca, que es el IPES. ¿Eh? Nosotros cuando llevamos las pilas recibimos un certificado de deposición final
de la cantidad de pilas que llevábamos. Bueno, acá Mauricio Arnaud pregunta con cuánta frecuencia es recomendable fumigar una casa. ¿Hay épocas del año que sea apropiado hacerlo? Y otras Mire, sobre, bueno, después te... la fumigación, bueno, ahora lo vamos a ver. La fumigación nosotros realmente en los domicilios, eh, yo me peleaba mucho con la gente, había siempre uno o dos periodistas que me decían que nosotros fumigábamos con agua, porque realmente hay desconocimiento de la gente. La gente no entiende que la fumigación no va a eliminar el mosquito. El mosquito es imposible eliminarlo. De hecho, en algún momento trabajábamos también con la Secretaría de Salud, con el doctor Gavarini, y en el año 2019, cuando ya empezamos acá a tener cerca de nuestra localidad mosquito Aedes, yo le decía, no, teníamos que trabajar porque tenemos que evitar que llegue. Me dice, no, no lo vas a poder evitar. En algún momento va a llegar. Eso son cosas que temas que es inevitable que, y de hecho después la verdad que o sea, me dio la razón porque hoy estamos conviviendo con el mosquito Aedes, pero la realidad es que nosotros la fumigación en los domicilios únicamente la hacíamos cuando había un caso de dengue y aparecía, o sea, un caso de dengue notificado, informado, que era por la Secretaría de Salud. A partir de esa casa realizábamos toda la fumigación en todos la manzana y en las 8 manzanas siguientes. ¿Por qué? Porque si ese mosquito Aedes, por lo general el mosquito Aedes no está infectado, pero si ese mosquito Aedes pica a una persona que puede tener 4 serotipos había en ese entonces, la verdad que ahora no sé si puede haber habido un serotipo más, pero si un mosquito pica a una persona con dengue, ese mosquito tiene la capacidad de propagar esa enfermedad. Entonces por eso se hacía ese trabajo. Pero si no, nosotros en los domicilios no aconsejamos por ahí fumigar porque no... el mosquito común es molesto, pero dura a lo máximo 15 días. Contra la naturaleza es imposible. ¿Mm? Acá otra pregunta es, ¿la recolección de residuos la realizan 100% empresas privadas? No, en el caso de Punta Alta es personal municipal. Son 6 días en la semana, 3 días por un sector y 3 días por el otro, y la realiza personal municipal. Daniel Perdón, González, perdóname, residuos sólidos urbanos, los que son de los puntos limpios, como aclaré en su momento, era una empresa privada, es así, ¿eh? O sea, residuos sólidos urbanos era el personal municipal. Lo que era residuos reciclables era una empresa privada. después Daniel González dice, yo tuve dengue y en mi pueblo hicieron las fumigaciones de manera anticipada. También daban unas gotitas para colocar en el agua. Las gotitas para el agua puede ser que hay algunos larvicidas que se llaman, eso por ahí sí es bueno, eh, pero después anticipadamente no sé hasta qué punto, dicho por profesionales, no servía. Es más, si no hay mosquitos, pues a veces la gente también se quejaba porque no cumplíamos con la fumigación. Si no hay mosquitos no tiene sentido fumigar porque hacemos más mal que bien, matamos los predadores del mosquito. Claro. Después Hilda de la Quiaca pregunta, ¿qué hacen con las mercaderías vencidas que los comercios dejan como residuos? No, bueno, acá realmente en ese caso tenemos un área que es bromatología, que es la que se encarga de el control de los comercios y el tema es realmente desconozco si parte de esa mercadería, yo sé que por ejemplo lo que es yogures, leche, algunas empresas las retiran las mismas empresas, no la dejan cuando se vencen, cuando vienen a vender al comercio se les entregan los vencidos. Pero no tengo la verdad la información si la gente, si lo hacen todos igual o como hace bromatología. Bien, es otra área, ¿no? Bromatología. Esa es otra área específica del municipio en eso. No sé si hay alguna otra pregunta sobre el tema residuos, entonces pasará a ver lo de dengue, que sé que hay mucho interés. Bueno.
No sé si hay alguna otra. Bueno, las fueron evacuando. Te estamos utilizando mucho, Carlos. No, no hay problema, no, por eso te decía, la verdad que lo que sí vale aclarar es que todo esto no lo hago yo solo, esto fue todo gente del municipio, trabajamos con las áreas de salud, con las áreas de tránsito, con las áreas de servicio, trabajamos todo en conjunto, no fue un trabajo solo del área nuestra, ¿no? Para poder lograr esto. Inclusive yo siempre recuerdo las críticas que se tenían para el municipio cuando fue la compra de campanas, que estuvieron casi 8 meses en el municipio sin instalarlas, porque hubo que hacer un trabajo previo para que dieran resultados. Bueno, y acá vamos a hablar un poco de lo que es la prevención del dengue, del mosquito Aedes aegypti, que es el principal transmisor. Digamos que el mosquito sí no transmite la enfermedad, sino cuando pica a alguien que está infectado. Y es la hembra la que realmente pica, es la hembra la que... por eso acá siempre buscábamos en su momento poder identificar si era macho o hembra, porque si era hembra, la preocupación era mucho mayor. Entonces, por eso después se adquirió el microscopio y por eso empezamos a trabajar. El mosquito sí tiene las siguientes características: el tamaño es de 0,5 a 1 centímetro, posee color negro y rayas blancas en las patas, cabeza y cuerpo, tiene 2 pares de alas translúcidas, 3 pares de patas. Y la característica que tiene este mosquito es el vuelo irregular, parece, por decir, como que si estuviera bajo ese efecto del alcohol. Vuela muy bajo, a 1 metro de altura, y el volar es irregular, es fácilmente, más allá de que es más chiquito que el mosquito común, eh, es muy fácil identificarlo. Mosquito preferentemente domiciliario, esto al principio fue 100% así. Las primeras denuncias que teníamos de estos mosquitos eran dentro de los domicilios, y de hecho hoy siguen estando dentro del municipio, del domicilio, aunque por ahí los criaderos hoy pueden estar afuera. Ya le voy a comentar casos que nos pasó, que eh, muy llamativo, pero bueno. Mosquito es diurno, tiene por lo general pica durante el día, aunque también con el tiempo empezó también a poder hacerlo de noche, porque hemos tenido casos. El ciclo de vida es el mosquito, los mosquitos hembras ponen huevos en recipiente con agua, ya vamos a ver dónde. No lo ponen sobre el agua, a diferencia del mosquito común. Esto lo ponen sobre superficies, puede ser la superficie de un recipiente plástico, como la madera que ponemos de las ovitrampas. Cuando están curvidos, esto es otra cosa que es importante. Los huevos pueden permanecer un año. Un año pueden estar los huevos, que si no tienen nivel de agua no van a eclosionar. Pero esos huevos siguen estando latentes. Si al otro año o a los año y medio el agua llega a ese nivel, después de determinada temperatura y el nivel del agua, eclosionan para formarse la larva. La larva aproximadamente vive unos 5 días, después se transforma en pupa, y la pupa a los 2 o 3 días nace del agua, ya ahí nace el agua, el mosquito. Esto, por ejemplo, para la diferencia ¿eh? del macho y la hembra. Insisto con esto, para nosotros al principio era muy importante porque la que pica la hembra y la que pone los huevos la hembra. Entonces, si había una mosquito hembra, ¿por qué la diferencia? El mosquito macho no vuela más de 50 metros, 50, 70. En cambio, la hembra puede llegar a volar bajo determinadas condiciones hasta 300, 400 metros. Entonces, el control que teníamos que hacer si era un mosquito macho era una manzana. Si era una hembra, son varias manzanas. En este caso es un mosquito, uno de los primeros que apareció en un coche. Esto también, por eso es inevitable a veces el control, porque por ahí puede venir una hembra Aedes en un coche, en un viaje, o traen un recipiente y que tenga huevos, y esos huevos se eclosionan ya en la zona nuestra. Esto fue en enero del 2022. Ciclo de vida de la Aedes.
Los huevos se disponen, disponen las hembras del mosquito, son resistentes al tiempo, lo que yo le dije recién. Los huevos son colocados en la interfase del agua y el recipiente que las contenga, adheridos a este. Lo- Esto es claro que no lo pone, por eso en charcos de agua no vamos a encontrar aedes, en charcos en la calle, ¿no? O de lluvia. Los huevos puestos en un verano donde las condiciones no son favorables para la eclosión, sí pueden nacer al año siguiente. No se descacharrizan los patios en temporada invernal, no se cepillan los cacharros antes de erradicarlos. Esto es para evitar eso. Hay que, por ejemplo, acá en Punta Alta, creo que en muchos lugares, perdón, es muy habitual que la gente deje recipientes para agua para el perro, ¿no? Para los perros. Nosotros le decíamos a la gente que está bien que hagan eso, pero esos recipientes con agua cada 2 días tienen que cambiar el agua y le tienen que cepillar los bordes. ¿M? Y por eso el descacharro, le llamamos acá el descacharro de los terrenos, es fundamental porque ahora le voy a comentar que en una casa apareció un mosquito, entonces vamos a la casa y nos dice el señor, no, era relativamente lugar no céntrico, pero tampoco era muy en las afueras. Nos decía esta persona que fuimos, no, dice, yo tengo todo bien, es más, tengo veneno, fumigo, no. Entonces pedíamos permiso para pasar porque en la pandemia hubo gente que no nos permitía. Bueno, esta persona nos permitió, empezamos a buscar ahí. Pasamos 3 o 4 veces por un recipiente, un balde de 20, un recipiente de 20 litros de pintura que tenía agua, que era para los animales, ¿no? Pasamos 2 o 3 veces y ya cuando no encontramos ningún lugar, se nos da por mirar ahí. Bueno, ese recipiente estaba lleno de larvas y pupas de los mosquitos, más, ya ahí estando nosotros nacían mosquitos aedes, ¿tá? No solo eso, tenía después 3 más recipientes. Fuimos a la casa de al lado y me dice, no, yo tengo el patio excelente, no puede ser que yo tenga, nos permite pasar. Bueno, empezamos a ver si realmente tenía el patio muy limpio, pero por ahí encontramos una lata de 4 litros de pintura con unas maderas y la empezamos a sacar. Y en el fondo tenía muy poca agua, pero tenía larvas de Aedes. Y la persona, bueno, no lo quería, no lo pudo creer, dice, es increíble, pero bueno, así es como pasa con el mosquito Aedes. Por eso es casi imposible, es muy difícil trabajar con el Aedes, porque en pequeños lugares, sectores donde hay poca agua, ahí depositan los huevos. Y bajo ciertas condiciones, eclosionan, se forman la larva, la pupa y después el mosquito. La hembra del mosquito Aedes en abundancia considerable, ya que el sexo específico ejecuta la picadura. Esa es la hembra la que pica, y era que nosotros siempre tratábamos de controlar, y es la que pone el huevo. El virus circulando en la sangre de una persona infectada y con capacidad de infectar mosquitos de la Aedes aegypti. Ahí es donde se propaga. Personas susceptibles de adquirir virus, interfase y enfermarse. Bueno, ahí acá la Aedes aegypti prolifera exclusivamente en el entorno domiciliario, en los ambientes silvestres alejados de las viviendas. Raramente se utiliza criaderos de Aedes aegypti y se lo considera como hábitat desfavorable para la especie. No hemos encontrado acá, por ejemplo, tenemos una localidad, Pehuajó, que es una localidad balnearia, como le dije hoy, sí, Villaria, Villa del Mar, Bajondo, no encontramos Aedes aegypti en esa zona. En Pehuajó, que en la época de la pandemia la gente dejaba la pileta llena de agua y también teníamos mucha denuncia porque había mosquitos comunes. Entonces ahí la gente empezaba a criticarnos porque no fumigábamos, que era imposible andar. Y bueno, hicimos una recorrida en plena pandemia, pedimos autorización a los propietarios y de 10 piletas que recorrimos, 9 estaban plagadas de mosquitos. ¿Qué significa esto? Si yo fumigo, se dice que yo fumigo mato aproximadamente el 10%, el 5% de los mosquitos que agarre la nube. Yo mato 10 y están haciendo 100.000. Esto es un problema de que la gente no le hace el mantenimiento a las piletas como corresponde. Entonces, en la época de pandemia, que la gente tuvo que abandonar
eso era imposible, por más que fumigáramos, siempre iba a haber cantidad de mosquitos. Había que trabajar particularmente, hicimos un comunicado a través del área turismo, de la zona donde identificaran a los propietarios, para que realmente se encargaran de las limpiezas de las piletas. Bueno, acá tenemos, acá es donde lo que nosotros hacíamos, buscábamos larvas, ¿eh? Estos son larvas de mosquito Aedes. Tenemos, no sé si lo podemos ver esto, no sé si lo llegan a ver. Acá hay larvas, si prestan atención, hay larvas y hay pupas. Estos son de Aedes aegypti. Fíjense, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, se ve, se ve. Acá hay pupas, estos son pupas de Aedes aegypti. Y esto es un trabajo que arrancamos, bueno, hasta acá también. Acá ponemos, no sé, eso es una cubierta. ¿Mm? Esto es una cubierta, en un corralón. En este caso, esos dos criaderos arrancamos por una ovitrampa que colocamos en una escuela técnica, donde tienen, porque lo que tienen la Aedes aegypti por lo general siempre busca lugares donde hay sombra, humedad, y tenían un pequeño sector donde tenían plantas, y bueno, hermoso el lugar, muy lindo. Bueno, y ahí aparecieron dos mosquitos aedes, y bueno, la gente muy preocupada porque la escuela, en ese momento hasta se hablaba de suspender las clases. Bueno, entonces le explicamos lo que era el mosquito, le pedimos autorización para colocar ovitrampas. eh, Nos dieron la autorización y arrancamos porque era una hembra la que habíamos encontrado. Colocamos una ovitrampa en ese sector, y a los 7 días, cuando vamos a controlar, nos encontramos con la sorpresa que fue la primera vez que encontramos huevos, porque nosotros habíamos visto los huevos, como la mayoría, en internet, en los cursos que hicimos, pero nunca lo habíamos visto nosotros. Y logramos desde una ovitrampa a identificar los huevos. Esa paletita con los huevos la llevamos a la oficina, partimos una botella de 5 litros, la colocamos con agua, le pusimos alambre tejido, todo, y ahí dejamos la botella con la paletita. Y la sorpresa nuestra fue que a los 15 días más o menos ya veíamos la larva del mosquito Aedes. Después de la larva pasó a la pupa y después al mosquito. Eso fue en la oficina, a partir de una paletita de madera de los huevos. O sea, realmente fue algo que habíamos visto en internet, en ese ciclo de vida, lo vimos en vivo y directo. ¿Mm? Acá están las diferentes familias del anófeles, del Aedes y del Tocar. Culex. El Culex es el mosquito común o zancudo que le dicen. Este es molesto, pero no transmite enfermedades. Bueno, acá también tenemos las larvas. Esto de una pileta en Pehuenco, esto también. Fíjense la cantidad de larvas, la cantidad de larvas que hay. O sea, es imposible controlar, fumigar, poder matar todo esto. Estas son las ovitrampas. Las ovitrampas que hicimos a nivel local nosotros, un vaso plástico, lo pintábamos, colocábamos la paletita con este gancho, le colocamos un poco de agua y ahí la dejábamos. La controlábamos a los 7 días y a los 15 días. Hemos encontrado huevos a los 7 días, hemos encontrado huevos a los 15 días y hubo lugares donde nunca encontramos huevos. Acá está que es una vitrampa, es una herramienta de vigilancia vectorial del mosquito Aedes. Materiales, lo que hace falta: paso plástico negro, trozo de madera, clip grande para sujetar y agua a un cuarto que se le colocaba. La metodología era 14 días, cómo se sacaba la muestra. Si había, en el caso que la primera recorrida encontremos huevos, se dejaba otra paletita nueva. Y la demanda del control semanal había que hacerlo estricto. Lo que hacíamos era, teníamos en la computadora todos los sectores donde íbamos colocando las ovitrampas
y los controles, la fecha y la hora de colocación. Lo único que no se va a retirar en cada control son los bajalenguas de los subitrampas, que es la superficie donde la hembra del mosquito coloca su huevo. Perdón, lo único que se va a controlar, ¿no? Que es la paleta. Las condiciones para la colocación de ovitrampas: accesibilidad a los sitios, presencia de vegetación que puede disimular la presencia del frasco, agua de hasta un cuarto de volumen del vaso, sombra durante la mayor parte. Esto sí es importante, tiene que ser un lugar tranquilo, mucha vegetación, lugar mayor durante el día, la mayor parte sombra. No hemos encontrado el rayo del sol, criaderos de aedes, altura no mayor de 30 centímetros del nivel del suelo. Y bueno, acá pasa bien el protocolo que sucede y se encuentran huevos de Aedes aegypti. Se rastrillan cuatro manzanas lindantes, casa por casa, alrededor de la ovitrampa positiva, ya que la hembra del mosquito se puede desarrollar en esa distancia buscando nuevos criaderos. Una vez hallado el criadero domiciliario, se procede a tomar una muestra para investigar el ciclo larvario. En nuestra oficina luego se radica ese foco con urgencia. Estas son las paletas, son paletas que nosotros hemos encontrado, o sea que han aparecido con las paletas que nosotros hicimos, a nivel local. Nosotros hasta acá lo único que conocíamos esto por fotos. Esto es alguna de las propagandas que nosotros hacíamos. ¿Mm? Lo que era importante es que yo le dije, partimos de esa escuela y ahí encontramos a 2 cuadras una pileta que estaba en una casa en el frente casi, una pileta pelopincho que tenía muy poca agua, la gente había salido de vacaciones y bueno, se nos da porque alguien ha llegado, nos dice, mirá, hay una pileta, puede... Y bueno, vamos a recorrer, pedimos permiso, la gente recién había llegado y bueno, para sorpresa nuestra, toda esa pileta estaba llena de larvas de mosquito Aedes. Y la otra cubierta que vieron era un corralón que estaba a 1 cuadra y media el corralón de donde estaba la escuela. O sea, la casa esta estaba a 2 cuadras. Se da lo que hablamos, el radio de acción de la hembra de la Aedes ¿Mm? Y después cuidado importantes en las secuelas y otros establecimientos, otros lugares húmedos donde se pueden reposar los adultos cuando hace mucho calor y el aire está muy seco, en los baños, rejillas, desagües pluviales. Bueno, otro caso que tuvimos, una casa en Ciudad Atlántida, que es una zona que está a 15 cuadras del centro. Nos llama la persona que aparecieron mosquitos Aedes. Entonces vamos, recorremos la casa, realmente no encontramos el criadero. A los 2 días nos vuelve a llamar que había de vuelta. Volvemos a buscar y no había. Y por ahí uno de los chicos dice, vamos a revisar acá una de la rejilla pluvial. Y para la sorpresa nuestra, porque había mucho sol. En un desagüe pluvial del frente, que estaba medio sombreado, estaba lleno de larvas aedes. O sea, fíjense dónde van buscando, la hembra busca los lugares para poder colocar los huevos. La recomendación es usar agua hirviendo en lugares de difícil acceso, como los desagües o rejillas, cuidando de no quemarse. Es adecuada para minimizar viabilidad de los huevos y destruir las larvas de la Aedes aegypti. ¿Por qué? Acá no podíamos poner larvario que había o fumigar porque es en esa zona que corre el agua cuando llueve. Entonces lo ideal acá es con agua hirviendo para ya matar las hembras de los huevos y larvas si existe y limpiar los bordes, ¿no? Y la importancia de la participación de la comunidad es fundamental porque depende como hablamos, de domiciliario el mosquito Aedes. Mucha gente nos criticaba y resulta que como esta mujer que tenía el criadero en una planta hermosa en el comedor y decía, no puede ser. Y sin embargo, ahí estaba el criadero. Otra persona que tenía también plantas en el patio y dice que había gran cantidad y bueno, tenía un lugar donde tenía un reservorio de agua y ahí estaba lleno de larvas. Por eso nosotros trabajamos mucho con capacitaciones, recorríamos en diferentes épocas del año los diferentes sectores de la ciudad para dar charlas, hablamos con las sociedades de fomento para poder
y no todo lo de rosa, no pudimos, no tuvimos el acompañamiento de todos, había lugares en la sociedad de fomento que por ahí iba muy poca gente, eh, o había gente que no nos permitía ingresar a la casa, también hemos tenido esos casos. Bueno, y nosotros acá siempre divulgábamos si usted observa o captura un mosquito de esa aegypti, comuníquese con urgencia a la Oficina de Protección Ciudadana y Medio Ambiente, las 24 horas al 103, celular de guardia o al celular. Bueno, hemos tenido cantidad de fotos, de denuncias que nos llegaban al teléfono. Cualquier día lo que hacíamos nosotros es, si podíamos en ese día o al día siguiente, empezamos a trabajar con el tema del mosquito de Aedes. La verdad que aprendimos muchísimo en el área. Un trabajo, estamos, al principio nosotros lo que son alacranes, lo que eran ofídeos, serpientes, mosquitos, para identificarlos, como no sabíamos, íbamos a Bahía Blanca. Teníamos muy buena relación, entonces íbamos a Bahía Blanca. Y para las arañas lo mismo, ahí nos informaban qué tipo de araña era, qué tipo de serpiente. Después, bueno, porque esto nos gustaba, hicimos curso con la gente de la Universidad del Sur de serpientes, de arañas y aprendimos a reconocerlas. De hecho, hemos encontrado yarará en un jardín, en la base. Lo que hacíamos nosotros es capturarla, teníamos herramientas para capturarla y después la liberábamos. Todas las arañas lo mismo. Hay épocas del año que la gente se asombra. Ahora, por ejemplo, acá en un sector donde la gente usa para caminar, que ahí está, hay mucha vegetación. En esta época empiezan a aparecer serpientes, culebras, y bueno, para la gente toda culebra, toda serpiente es venenosa. Y no, hay mucha cantidad, la mayoría en la zona nuestra no son venenosas. Y la gente la mata, y no hay que matarlo porque eso controlan otras plagas. Entonces, nosotros lo que hacíamos era capturarlo y después lo liberábamos. Igual que las tarántulas, nos tocó ir un día a las 2 de la mañana a una casa y sacar una culebra ratonera de una habitación de unos chiquitos, o sea, cosas así que nos hemos encontrado y bueno, aprendíamos a capturarlo y liberarlo. Y el mosquito Aedes, ya lo último, nosotros sabíamos identificarlo y no era necesario ir a Bahía, ¿no? Claro. Pero Bueno, bueno, no tenemos más que agradecerte por esta participación tan intensiva, tan variada, que demuestra lo que es el tema ambiental, ¿no? Que incluye tantísimos otros temas y que requiere estar siempre especializándose, siempre tomando cursos. No, yo quisiera sacarles una foto a todos si abren las pantallas junto a Carlos para que quede el recuerdo y si tienen alguna otra pregunta que hacer lo liberamos, pero le agradecemos muchísimo su presentación, porque realmente ha sido muy interesante y muy educadora, diría yo, de todos los temas que abarca la cuestión ambiental, que realmente es un tema no solo complejo, sino que hay que enfrentarlo en los territorios. Y bueno, la mayoría de este postítulo en educación ambiental y gestión ambiental son de misiones, de manera que es un territorio donde conviven bastante con todo lo que es eh, todo tipo de enfermedades de importancia médica, ¿no? De animales de importancia médica, como las arañas, los escorpiones, los mosquitos. Así que bueno, ellos saben de qué se trata y no sé cómo tienen el problema. Sé que Rosana decía que a esta altura del año empiezan con las cuestiones a preocuparse y bueno, acá agradecen tu exposición y tu disposición con este postítulo y son todos profesores de distintas materias
y licenciados, así que seguramente si nos facilitas, sobre todo el del dengue, que es muy importante para nosotros porque no tenemos tanta información, ¿no es cierto? Sí, mira, nosotros hemos logrado, porque teníamos mucho consultas de escuelas, hemos logrado acá en el Teatro Colón llegar, es un lugar donde es apto para mucha cantidad de gente. Invitamos a todas las escuelas justamente para hablar del tema ambiental, porque esto es algo que tenemos que hacerlo, como vos dijiste, involucrarnos todos. Y la parte ambiental es todo lo que nos rodea, o sea, creo que es algo que no, y no se va a terminar. Y lo que se necesita acá, yo creo que mucha responsabilidad y que los políticos realmente, a mí me tocó trabajar, me dieron la libertad, la verdad que tuve el apoyo necesario, pero bueno, a veces no alcanzaba, digamos, la parte económica, porque realmente se necesita plata también y a veces los municipios, eh, el ingreso económico es muy acotado y el municipio tiene que trabajar en la parte de salud, la parte de seguridad y bueno, ahí es difícil encontrar el equilibrio. Yo lo que sí Claro, creo que, porque ambiente era en realidad un lugar bastante, una oficina pequeña con pocos empleados, ¿no? claro, Y sí, tenían sí. que ocuparse de montones de temas. Sí, sí, seguro, o sea, pero bueno, creo que por eso también trabajamos mucho con la parte de seguridad, con la parte de salud fundamentalmente, porque esto del dengue a nosotros no importaba, pero la parte de salud también, porque ellos tenían un protocolo y teníamos identificado, acá hubo dos o tres casos de gente que vino infectada. Entonces había que hacer un seguimiento y a esa gente sí teníamos que hacer el protocolo de las manzanas para evitar que alguna hembra lo pique y así propagar la enfermedad. ¿Qué cosa Bueno, estas no, hembras, Dios mío? Bueno, te agradecemos mucho, Carlos. no, agradecido soy yo por Eh, permitirme esta oportunidad. Por ahí seguro que han quedado unas dudas, pero bueno, después cualquier duda que tengan. Y la presentación es realmente la de 3R, la realizó fue Federico Jor, que fue el chico del área, que realmente eh, una persona que le gustaba mucho. Con los otros chicos que trabajaron, realmente no hay ningún problema, están para usar porque es información que fuimos sacando de bueno, diferentes lugares, capacitaciones que hicimos. muchas gracias entonces y nos vamos a tomar 5 minutos para respirar un poco, considerar que vivimos en un ambiente feliz, limpio y seguro, sin mosquitos. Estoy mirando para todos lados a ver que no me venga a picar ningún mosquito. Y bueno, ustedes que están en zonas más difíciles, en la selva, etcétera, eh, saben de todo esto. Así que bueno, muchas gracias, Carlos. Mira, lo único que me No, quedó por ahí, porque hay que aparece presta confusión. Nosotros dentro de, que yo siempre digo que no era conveniente fumigar, pero bajo determinadas condiciones, donde había época que había mucha cantidad de lluvia, mucha cantidad, normalmente la época de fumigación normal era de octubre a febrero o marzo, según la época de lluvia, según la... Esa era la época que teníamos los cronogramas. Pero reitero, no fumigábamos si no había mosquitos, eso seguro, no salíamos claro, igual porque a... termina uno fumigándose. Así Termina siendo que, contraproducente, aparte de los claro, horarios, lo que sí hay que respetar los horarios. No sirve fumigar para el mosquito, por ejemplo, en lugares donde hay mucha temperatura a las 10 de la mañana o a las 3 de la mañana. Hay que fumigar a las primeras horas del amanecer o a las primeras horas del anochecer, que es la hora de mayor actividad de los mosquitos. muy bien. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. no, por favor, saludos Ahí para todos, tenés muchas gracias. gracias de todos los Bueno, chicos. Los bueno, muchas chicos, gracias, digo ¿eh? yo. Ah, Nos vemos. Chau, chau. hacemos un paréntesis de 5 minutos y vemos cómo resolvemos el resto de hoy. Bueno, Diana, acordate de poner en pausa la grabación. Sí, no me acuerdo nunca eso.
Ser, si van volviendo. No, no es Mariela Pintograf, es esta Mariela que a cada rato me pedía la asistencia. No eras vos, Mariela, es otra Mariela. Bueno, nos quedaba ver algunos temas que Carlos ya presentó y que están en el PowerPoint, así que lo voy a dejar para la clase que viene porque si no es mucha información para esta clase. Lo que sí tenemos un trabajo muy lindo, que es un trabajo de realizar pósters, pero necesitan ir al salón y no tampoco tampoco lo vamos a alcanzar a hacer. Así que voy a dejar abiertos los micrófonos por si quieren hacer alguna consulta. Yo les quería mostrar, eso sí, cómo es cómo es el basural a cielo abierto que tenemos en Punta Alta. Es este, que está a pocos kilómetros de la ciudad, y les comentaba que, bueno, había gente viviendo allí, y en el póster, ustedes tienen 3 póster. Un póster de este trabajo de Esperanza Chaile sobre el basural de Punta Alta, otro póster sobre residuos sólidos urbanos de la tesis de la profesora Karina Laurino, que localiza todos los basurales clandestinos, los localizó a través de un sistema de información geográfica, que esta es la ciudad de Punta Alta y la base naval, que es la que está en rosa, y tienen los basurales en general, como se ve, están en la periferia urbana, ¿no? Hay muy pocos que están en el centro de la ciudad o en la parte cercana a la base militar. El basural a cielo abierto está más o menos por este sector, sobre la ruta 229. Y después, bueno, están todos los conceptos y algunas cuestiones relacionadas con la enseñanza de este tema, que era lo que voy a explicar en la próxima clase, porque ya me parece que es demasiado, pero sí les quiero comentar cómo es la experiencia de aprendizaje grupal que vamos a hacer al inicio de la clase del, ¿cuál es el próximo? Creo que es en noviembre, ¿no? A ver. ¿Lo tenés por ahí? Sí, la próxima es el 8 de noviembre. Bueno, entonces el 8 de noviembre vamos a empezar con esta experiencia de aprendizaje en base a todo lo que ustedes pueden ir mirando. Hay bastante bibliografía en el Moodle. Espero que ingresen todos al Moodle. Eso es una cosa que estamos observando con Albina, que se necesita que ustedes se hagan carne y se apropien de la bibliografía que estamos dando en el postítulo. Bueno, y la experiencia que vamos a hacer requería de que ustedes estuvieran al tanto de estos pósters. No sé si saben cómo se realizan los pósters. No son los pósters que se hacen en cartulina normalmente, sino es en PowerPoint, hacer un PowerPoint de un tamaño bien grande, como si fuera una lámina de cartulina, y allí investigar un tema
relativo a las economías circular, regenerativa, sostenible o a los residuos sólidos urbanos, y a partir de allí identificar el título del póster, el ítem, los recursos visuales y escritos que los alumnos deberían presentar para integrar en un póster sobre el tema seleccionado. Entonces, tienen 3 pósters que yo les subí. Uno que es sobre el basural clandestino, otro que es sobre los residuos y los basurales que están dispersos por la ciudad, y otro que es sobre el tema de los agroquímicos, un basural de agroquímicos que hay en las cercanías de la ciudad, en una localidad rural. Así que, bueno, lo que les pido es que analicen esos pósters y vayan pensando en algún tema específico relacionado con residuos sólidos urbanos o con las economías que hemos presentado, la circular, la regenerativa, la sostenible, y cómo lo presentarían en un póster o cómo harían la experiencia de aprendizaje con sus alumnos. Esto es lo que queda de esta clase, más algún que otro tema, pero lo interesante sería que ustedes, esperen que voy a salir de acá. Bueno, acá tienen los links a los distintos pósters, la bibliografía de la presentación. Y con eso ya estaríamos cumpliendo con este tema. El tema que viene es el tema de ordenamiento territorial, así que, bueno, es otro tema, un tema muy distinto que yo ya tengo preparado, pero lo voy a dar en la clase que viene porque me parece que esta clase fue muy abrumadora en términos de muchos temas. Y no sé si queda clara la actividad que tienen que ir pensando para la próxima clase. ¿Queda clara? Alguien que me conteste. Sí, profe, queda. Sí, Gracias. sí, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí, profe, está claro. Bueno, entonces Sí, profe. vamos a terminar un poco antes porque fue todo lo de economía, más todo lo de residuos sólidos, que fue abrumador, más todo lo de el dengue. Creo que cumplimos con la Estamos clase de hoy, porque colapsados. ¿qué? Estamos colapsados, digo. Claro, es mucha información y ahora empezar un tema, explicarles los 3 pósters no correspondería. No, bien. Pero sí que los vayan viendo. Yo les había puesto un aviso de que tuvieran a mano los 3 pósters y bueno, después, ¿qué dice acá? 17 nuevos. Profe, la verdad que fueron muy buenas las ponencias, muy enriquecedor, por ejemplo, la segunda con respecto a esto y nos enteramos de lo que ignorábamos sobre lo que causa el mosquito del dengue, ¿no? Porque creo que el norte argentino ha sido una de las regiones muy castigada por este tema, esta cuestión. Y bueno, y la verdad que bastante productivo y muy aprovechado, creo yo, por todos con respecto a, a esta temática. Y que Sí, sigue. lo que sí, Carlos Montero fue un verdadero Don Quijote frente a toda Sí, la variedad de problemáticas que había en esta región, en este partido, y no había una dirección de protección ciudadana y medio ambiente.
Y no habló del fuego, porque también es bombero, así que se ocupaba de todo el tema del fuego. Así que bueno, y que es una zona que hay muchos incendios porque hay pastizales y bueno, hay muchas sequías aquí. Así que no es que hay que entregar el 8 de noviembre, que dice hay que entregar el trabajo práctico. ¿Cuál trabajo práctico? El de los pósters los vamos a hacer en clase, pero sí tienen que mirarlos para poder pensarlo grupalmente. Y si tienen avances para Pamela, que no sé dónde está, si tienen avances en los trabajos, pueden ir enviándolos o pueden hacer las consultas que quieran. Y ya les dije, Profe, sí, disculpe que la interrumpa. Le quería preguntar justamente con respecto a eso. ¿Sigue abierto el espacio porque yo, por ejemplo, envié el avance con Santiago Aguinalde, pero al volver a armar el trabajo, agregar más contenido, lo vuelvo a enviar por sí, 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 se puede. Ok, sí, se puede agregar ahí mismo. ok, perfecto, profesor, nomás. Gracias. O si quieren mandarlo por correo, también los avances, porque el trabajo final Sí, tiene que quedar en el Moodle, ¿no? Y sí, yo me refería a agregar más contenido y volver a enviar para que vayan revisando, viendo si necesitamos algo exacto, más. eso sí, Ok. conviene porque, bueno, nosotros somos bastante molestas con el tema de, de revisar bien los trabajos. Y Sí, ahí profe, está dice si se perfecto. pueden hacer los póster en Canva para la clase. No, porque ustedes tienen que diseñar un póster, no tienen que hacer, tienen que diseñar los contenidos del póster. No es que tienen que hacerlo. En base a los póster que yo les envié, que son los de estas 3 alumnas del profesorado, que ahora ya son, por supuesto, docentes, eh, tienen que diseñar en grupo en base a un tema de los que quieran sobre residuos sólidos urbanos o sobre el dengue o sobre el tema de las economías, que tenganlo presente porque es un tema novedoso, no es un tema para aunque sea incipiente, es un tema que cada día se va a hablar más, sobre todo cuando las economías no son tan fructíferas, ¿no? El tema de este tipo de economías no solo mejora el ambiente, sino que también genera una disminución de las desigualdades, ¿no? Es muy apropiado. Así que, bueno, vamos a dejar la clase acá y nos vemos en la próxima. Profe, Sí, disculpe, permítame sí. aprovechar el momento para saludar a todas las madres, Ah, empezando por usted, iniciando por usted, y muchas todas las otras gracias. profes que cumplen un rol tan trascendental en esta vida, ¿no? Muchas Vaya para gracias. ustedes un muy feliz día mañana y que aquellos que la tienen, disfrútenla y aquellos que no la tenemos, elevemos una oración al cielo por el eterno descanso y agradecimiento por haber sido buenas madres, ¿no? Y a Bueno, ustedes muchísimas todo lo gracias. mejor. No de nada, profe. Nos vemos y que tengan un buen día. Chao. Hasta luego. Nos Hasta vemos luego. con las cámaras, si quieren. Nos vemos pronto. ¿Firmaron todos? Dejo la... Chao, ¿Firmaron chao. todos? Ok. Bueno, nos vemos Chao, entonces. nos Chao, vemos. profe, feliz día. Chao, Feliz chao. día para todos ustedes. Buen día para Chao, todos. chao, profe, feliz día.